Hola chicos, bienvenidos a Malulu's Kitchen. Acompáñenme a preparar este delicioso pozole verde. Miren, aquí tengo todos los ingredientes que vamos a estar ocupando. Tengo chile poblano, tengo racimo y medio de cilantro, tomatillo, unos serranos, ajo, cebolla, sal. Tengo 6 libras de carne mixta para pozole, entre esos tiene costilla y pata de puerco. El maíz que ya está precocido, es nixtamal, lo voy a lavar. Ok chicos, aquí tengo el maíz, lo voy a lavar. Lo único que se hace es enjuaga. Ay, disculpen mi trastecito que ya está muy viejito. Miren, lo único que voy a hacer va a ser enjuagar para que se le traiga todo lo de la cal y todo con lo que lo cocen. Así lo que voy a hacer es que voy a lavar la carne. Ustedes le pueden poner la carne que sea de su preferencia y la cantidad también. Yo tengo costilla, tengo mixto para pozole y tengo patitas de puerco. Aquí la vamos a lavar. Y le vamos a agregar un poco de vinagre para lavarla. Yo nada más la voy a enjuagar. Y ya que está lavado el maíz, aquí vamos a agregar toda nuestra carne. Yo tengo 4 libras y media de maíz, que vienen siendo como 2 kilos y gramos. Y la carne son 5 libras. Pero como les digo, ustedes pueden ponerle la cantidad que sea de su preferencia. Voy a poner una cebolla entera partida así en 2. Y le voy a poner una cabeza de ajos, que si pueden ver le quité la colita de abajo para que salga el aroma del ajo. Y aquí le voy a agregar 3 hojitas de laurel. Y le voy a agregar su sal para que se cosa. Aquí lo puse a fuego alto. Lo voy a dejar así hasta que hierva para poder bajarle la temperatura a mediano. Y ahorita lo que voy a hacer es de que lo voy a tapar y ahí lo vamos a dejar. Y ya tengo limpios los 3 chiles poblanos. Tengo 4 serranos porque no encontré jalapeño. Y tengo 15 tomatillos y tengo un racimo y medio de cilantro, o puede ser 2 pequeños. Ya todo está completamente lavado. Lo que voy a hacer es que voy a poner a asar los chiles para pelarlos. Este pimentón que tengo ahí en el refri que está abandonado, que al cabo es verde, nada más para que le dé el color. Voy a poner a asar los tomatillos y los chiles serranos. Y mientras vamos a seguir volteando nuestros chiles aquí. Chiles asados, los estaremos poniendo en una bolsita aquí de plástico para pelarlos, para que suden y sea más fácil pelarlos. No se ocupan estar muy cocinados aquí, esto nada más para que les dé un poquito de sabor asado. Así los vamos a sacar ya para que no se hagan amarillos. Lo que voy a hacer es pelarlos fácilmente así, miren, que no queden mucho en la bolsa para que no se hagan muy aguaditos. Miren, nada más se pelan así. Se le caiga nada más de no ocupa quitársele todo, porque como lo vamos a moler, no ocupa quitarse todo y le vamos a sacar la semilla. Nada más se le hace una pequeña cirugía y le sacamos la semilla. Así de fácil. Agarró hervor alto. Ahorita lo que voy a hacer es de que lo voy a tapar y le voy a bajar la flama. Así, a flama lenta, despacio. Ahorita lo que voy a hacer es de que voy a partir esto para ayudarle un poco a la licuadora y lo vamos a poner aquí para que se licúe. Y vamos a hacer lo mismo con los tomates. Le voy a dejar todo esto para que le quede el sabor a tostadito. Todo lo voy a partir en 2 para molerlo. Le voy a agregar un cuarto de cebolla más y 2 ajitos para molerlo. Y le voy a agregar el racimo y medio de cilantro.
Aquí si ustedes tienen cebolla de la cambray, le pueden agregar ramos de cebolla. Pero como yo no tengo, yo le voy a poner solamente el cilantro. Vamos a agregar agua la suficiente para que se muela. Y lo voy a llevar a la licuadora. Tengo ya la salsa molida. Ahorita lo que voy a hacer es que la voy a sofreír un poquito. Aquí acabo de poner una cazuela. Acabo de poner una cazuela aquí y le voy a agregar un poquito de aceite para sofreírla. Aquí, chicos, ya está nuestra cazuela caliente. Voy a bajarle un poquito la flama porque está caliente la cazuela. Entonces ahora lo que voy a hacer, con mucho cuidado, lo vamos a poner aquí. Con esto lo tapé para que no brinque tanto. Tirar sal. Esta sal es de mar, ok, no es tan salada. Para que no se me espante cuando ven que le pongo la sal. Lo vamos a dejar que hierva poquito. Está rico, muy rico está. Miren, chicos, ya está hirviendo. Ahorita ya le voy a apagar. Ya está listo para que hice el pozole. Ok, chicos, miren, les voy a enseñar algo. Este maíz, como es de nixtamal, no vayan a esperar que va a crecer muy grande. Todavía le falta que floree un poquito, pero este va a quedar, no queda tan floreado como el otro, porque este es maíz pequeño. Voy a hacer la salsa, ¿verdad? Al pozole, mira. Lo vamos a ver cómo quedó. Mira, aquí está. Pozolito verde. Lo vamos a dejar así tapado. Otro rato más en lo que se termina de cocer la carne bien. Lo vamos a volver a tapar. Nuestros rábanos ya están listos. Ahora vamos con el repollo. Este siempre le quito la parte de arriba. Se pela, lo vamos a picar y ya después de picado lo lavamos. Está picado así. Ahora lo que voy a hacer es que le hago unos 4 cortes para que no esté tan largo y esté listo para comer. Ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a llevar a lavar y a desinfectar y les enseño lo que hago. Ya lo lavé y lo desinfecté. Ahorita lo que hice fue dejarlo con agua para que esté listo para comer, porque si lo lavamos y los escurrimos, se marchita este no se oxida, se marchita. Entonces lo queremos fresco, lo voy a dejar así con agua para que esté hidratado. Para la cebolla y así es como yo le parto, miren, para empezar a pelarla. Le quito la primera capa de arriba. Un poquito de este. Y de aquí la parto en 2. Que no se separe esta cosita, es más fácil que quede pegado. Entonces de ahí ya nada más venimos y le hacemos así. Y de ahí la cortamos así. Y queda fina, ¿sí ven? A la primera. Pero si quieren pasarlo igual, les puse agua para que no se oxiden y se mantengan también hidratados. Vamos a ver, lo movemos con cuidado para que no se nos bata. Miren, ya el maíz ya está floreado. Ya nada más vamos a cuidar que esté la carne bien cocida. Vamos a ver la pata. La pata ya casi está. Ahora voy a probar de sal a ver cómo está. Está rico. Está delicioso y tiene un sabor a cilantro tan rico. Muy, muy, muy rico que está. Lo vamos a dejar que nada más otro ratito y ya va a estar para apagarle. A ver cómo está la maciza. La maciza ya está también. Solamente le falta un poquito al cuerito, porque tiene cuero. Ahorita lo vamos a dejar así igual a fuego lento y volvemos. Chicos, han pasado 3 horas y media y nuestro pozole ya está. Miren qué chulada. Miren. Como les digo, este maíz es diferente. Este maíz es de nixtamal.
Pero miren, queda bien esponjadito también. Vamos a apagar y lo voy a dejar tapado para que repose. Y apagado. Ahí estoy yo. Y miren, voy a prepararlo. Vamos a tomar repollo, lo que les guste. Se le pone su repollo, se le pone sus rábanos, y se le pone su cebollita. Y no puede faltar su pedacito de limón. Miren chicos, también les quiero enseñar, esta es la salsa macha. Si están interesados, la receta ya está en el canal. Esta salsa macha va perfecta con el pozole. Si gustan, la receta ya está en el canal. Y también en el canal tengo el pozole rojo desde cero. Por si ustedes están interesados en hacer pozole, lo pueden hacer así y como a ustedes les guste. Y claro, lo pueden acompañar con tostadas o con tacos dorados de papa. Miren chicos, así fue como quedó nuestro pozole. Miren, qué delicia. Les invito a que lo preparen para estas fiestas, es fácil de hacer y es muy delicioso. Si ustedes de casualidad están pasando por mi canal y les gusta mi contenido, por favor suscríbanse y regálenme su dedito arriba. Y a todos ustedes chicos que ya están conmigo, felices fiestas, tanto para ustedes y la gente nueva y también la gente que no comenta. Muchísimas gracias por ver mi video. Que se pasen unas felices fiestas en compañía de todos sus seres queridos. Hasta el próximo video chicos. Bye bye.